La película Héroes es un intento de elevar el patriotismo a partir de un drama adolescente y los resultados son nefastos. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde el día de hoy hablaremos de la película Héroes, pero también nos servirá como un pretexto para hablar sobre el contexto histórico de la época y también sobre la construcción del mito de los niños héroes. Este video está dividido en dos partes. La primera va a ser hablar de la película Héroes y tratar de contrastarlo con los datos históricos que están verificados, y en el segundo apartado hablaremos sobre el mito de los niños héroes. Héroes es una película de 2023 dirigido por Ricardo Arnaiz, que entre sus trabajos podemos encontrar a La leyenda de la Llorona y La leyenda de la Nahuala. Lo que caracteriza a este director es haber dirigido filmes animados que su principal público son los niños, y esto pues se ve muy claro en el filme, en donde pues prácticamente estamos viendo cómo niños y adolescentes van a enfrentar al ejército norteamericano. La película va a dar diferentes saltos temporales. En primer lugar, vamos a ver cómo estos cadetes se están escondiendo de los soldados de Estados Unidos durante la batalla, y posteriormente vamos a saltar a un baile en donde se hace énfasis en cómo se conocen todos estos cadetes, cómo interactúan y cómo van a conocer a otras chavas con el objetivo de ligarlas. Posteriormente volvemos a la batalla y estamos observando cómo estos cadetes están enfrentándose a tiros contra los estadounidenses. Posteriormente vamos a un salto temporal en donde estamos viendo una de estas aventuras de estos adolescentes al tratar de ligar con una chava, y así sucesivamente. Y esto pues es un problema porque el espectador lo vas confundiendo o simplemente lo pierdes. Y a partir de aquí inician todos los problemas habidos y por haber. Para comenzar, se menciona que hay una cierta rigurosidad histórica para hablar sobre esta batalla, y lo primero que te va a mostrar el filme es un combate que se va a librar exclusivamente en la noche, cuando en la realidad la batalla de Chapultepec se libró a partir de las 8 de la mañana, es decir, con los rayos del sol. Y aquí vamos con el segundo problema, la batalla. Para comenzar, en Héroes no vemos una batalla en sí, algo similar a lo que fue la película 5 de mayo, en donde en ese filme estamos viendo a soldados franceses tomando formaciones, a soldados mexicanos tomando sus posiciones para defenderse, y el enfrentamiento a tiros que posteriormente va a ser bayoneta contra machetazos, y pues vemos finalmente una lucha. Pero aquí en Héroes no ocurre lo mismo. Simplemente estamos viendo cómo soldados de Estados Unidos entran a una habitación fisgoneando, buscando a soldados mexicanos, pero si no les encuentran se van de ahí, y así sucesivamente hasta que por pura casualidad dan con un cadete y finalmente ocurre un enfrentamiento de 5 segundos en donde el cadete muere, pero a cambio se lleva la vida de un estadounidense, y el filme se va en esa secuencia. Problema número 3. Las locaciones. Es evidente que la mayoría de la película no se hizo en el castillo de Chapultepec, sino más bien se hizo en el edificio carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo lo sé porque yo estudié ahí y yo me conozco cada rincón del Carolino, y te das cuenta que, miren, para esta escena usaron el edificio Paraninfo, o para aquella locación utilizaron la biblioteca La Fragua, o para mostrar el colegio están mostrando pasillos del edificio Carolino. Y pues eso pues es un poco decepcionante, o te hablan de que no hay presupuesto o simplemente hicieron esta película al vapor. El cuarto lugar tiene que ver con los actores. Para comenzar, tú no enfatizas con ninguno de estos actores, con nadie. Más o menos con el único que puedes tener una pizca de empatía es con el actor que hizo de Miguel Miramón. Y tú te preguntas, ¿quién fue Miguel Miramón? Pues para comenzar, Miguel Miramón fue un general conservador que luchó en la Guerra de Reforma y a favor del imperio de Maximiliano. Es más, Miguel Miramón fue fusilado junto a Maximiliano en el Cerro de las Campanas.
y pues con el único que vas a enfatizar va a ser con él. Problema número 5. Parece que el director se tomó literalmente el mito de los niños héroes para hacer la película, dado que en el film siempre nos van a hacer énfasis en que estos fueron adolescentes peleando contra el ejército de Estados Unidos, cuando en la realidad, o mejor dicho, los datos históricos a los cuales tenemos registros, los niños héroes no eran tan niños. Por ejemplo, de los 6 cadetes, 4 de ellos ya tenían la mayoría de edad. Por ejemplo, Fernando Montes de Oca tenía 18 años, Juan de la Barrera tenía 19 años, Juan Escutia tenía 20 años y Agustín Melgar tenía 18 años. El único que puede contar como niño es Francisco Márquez, que tenía 12 años, y mientras tanto Vicente Suárez tenía 14. Y evidentemente no podemos hablar de niños héroes como tal, porque pues ya vimos que muchos de estos cadetes ya tenían 18 años o más, de acuerdo a nuestros propios estándares de la época, en donde consideramos a un adulto cuando adquiere 18 años. Pero si nos vamos con el contexto de la época, pues la figura de niño o infante no existe como tal durante el siglo XIX. La figura del niño es producto del siglo XX. Y en esos momentos pues no estamos hablando de niños ni adolescentes, sino que ya todos eran adultos que estaban peleando contra un ejército profesional, según los estándares de aquella época. Finalmente llegamos a la conclusión de esta película. Héroes es un pésimo producto en todos los sentidos, en el guión, en la dirección, en los actores y en las locaciones que escogieron. Tú no te crees que estos niños pelearon en una batalla, cuando en la realidad pues ellos nada más estaban escondiendo. Y si tú utilizas esta película como producto para enseñar algo a los niños o a los adolescentes, pues este es un pésimo producto, dado que tú no aprendes nada sobre la historia de México, y si tú eres historiador, literalmente te quieres sacar los ojos mientras ves este filme. Bueno, una vez que ya destrozamos a la película, ahora vamos a hablar de el mito. Para comenzar, hablar de los niños héroes es hablar de uno de los temas más controvertidos en la historia de México, dado que pues aquí surgen numerosas preguntas que son perfectamente válidas. ¿Por qué hablar solamente de 6 cadetes cuando en la realidad, o mejor dicho, según los registros históricos, intervinieron más alumnos del colegio militar? Y finalmente, ¿por qué se habla mucho de este evento en particular y no de otras historias que sí ocurrieron y que sí están perfectamente registradas durante la guerra México y Estados Unidos? Por ejemplo, la batalla de la Angostura, el bombardeo al puerto de Veracruz o los enfrentamientos que ocurrieron en la Ciudad de México, específicamente en Churubusco o Molino del Rey. Y eso que no estamos hablando de Juan Escutia y su supuesta acción de lanzarse con la bandera. Spoiler, eso no ocurrió. Juan Escutia no era cadete del colegio militar para empezar, sino era un miembro del batallón de San Blas, que cuando este batallón fue derrotado y sus soldados buscaban refugiarse en el castillo, la mayoría cayó abatido. Probablemente la bandera de este batallón terminó muy cerca del cuerpo de Juan Escutia y pues de ahí se ocurrió el mito. Pero bueno, aquí va la historia. En 1871 se formó una asociación de ex cadetes del colegio militar que tenía el propósito de conmemorar la batalla de Chapultepec del día 13 de septiembre de 1847. El objetivo de esta asociación era reivindicar al propio colegio militar como una institución que estuviera al servicio de la patria y no como una institución más al servicio de caudillos que podían poner o quitar presidentes. Obviamente lo que buscó hacer esta asociación era un poco esconder la realidad, dado que durante la celebración de la batalla del castillo de Chapultepec, el comandante en jefe Nicolás Bravo había dado la orden de que los cadetes se retiraran del castillo, dado que no se contaban ni con fusiles ni con municiones para armar a todos, y el poco material de guerra lo tenían que destinar a soldados que sí estaban
quiero pensar que estaban capacitados para utilizarlos y no a jóvenes que evidentemente no poseían la experiencia. También hay que recordar que el objetivo de esta asociación era institucionalizar la conmemoración de la batalla de Chapultepec, dado que las primeras personas que empezaron a realizar esta conmemoración fue Miguel Miramón, que como ya dije al inicio de este video, él era cadete del colegio militar y participó en esta batalla. Incluso en 1849 Miramón pronunció un discurso recordando sus compañeros caídos. El principal problema de esto es que Miramón fue miembro del Partido Conservador, que incluso luchó por el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y por tal motivo fue fusilado junto a este. Por obvias razones no estaba muy bien visto que la primera persona que rindiera un homenaje a los caídos en la batalla de Chapultepec fuera Miguel Miramón, alguien que luchó contra Benito Juárez, pues esta asociación invitó al presidente Benito Juárez para la primera conmemoración oficial en 1871. Después de Benito Juárez, el siguiente presidente en rendir un homenaje a los caídos durante la batalla de Chapultepec fue Sebastián Lerdo de Tejada, y así sucesivamente. Aquí encontramos a Manuel González y al presidente Porfirio Díaz. Posteriormente, durante el porfiriato, se levantó esta idea de pasar revista a los cadetes que participaron en la batalla. A partir de aquí mencionamos los nombres de Juan de la Barrera, murió por la patria, Vicente Suárez, murió por la patria, y así sucesivamente con cada alumno, hasta que en 1910, coincidiendo con la celebración del centenario de la independencia de México, el presidente Porfirio Díaz y sus invitados decidieron rendir un homenaje fastuoso a conmemorar la batalla de Chapultepec. Finalmente sería en 1947 en donde ya se construye el mito de los niños héroes. Para comenzar, en ese año se celebraba el 100 aniversario de la batalla, y por tanto el presidente Miguel Alemán ordenó que se tenía que conmemorar de la mejor manera posible. Para comenzar, se levantó un altar a los caídos, que hoy conocemos como altar a la patria, que se ubica frente al bosque de Chapultepec. Posteriormente, se ordenó buscar los restos de los cadetes para depositarlo en 5 urnas más una que estaba destinada para un oficial. Ahí tenemos 6 urnas. Y pues los trabajos de excavación se realizaron de manera muy rápida porque no había tiempo para investigar de manera tranquila, porque se acercaba la conmemoración, y a partir de ahí vemos cómo ya se va construyendo la idea de los niños héroes, dado que en este año se buscaba enfatizar la importancia de estos niños para la construcción de una nueva nación. Y fue con este acto en donde todos los presidentes de México tienen que rendir un homenaje frente a este altar, y pues la sociedad entendió que pues vamos a hablar de niños héroes y que vamos a hacer referencia a 6 alumnos o a 6 niños, y así se construyó el mito de los niños héroes, que nació como una especie de reivindicar al colegio militar y terminó conmemorando a 6 cadetes que sacrificaron sus vidas por la patria, haciendo énfasis en que eran niños, dado que pues los niños son el futuro de este país. Pero bueno, hasta aquí dejamos nuestro análisis de la película Héroes y del análisis de la construcción del mito. Si te gustó este video, favor darle un like, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Recuerda seguir a Pausa Histórica en sus diferentes redes sociales. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.